se producen explosiones como la de este fin de semana, ustedes recordarán, nos dejó marcado fuego todo el fin de semana Guzmán, porque renuncia un viernes a la tarde, como está hablando Cristina. Entonces nos dejó todo el fin de semana en vilo, todo el mundo especulando, y la especulación llegó hasta ayer a la noche. Era el domingo 9 de la noche y todavía no sabemos qué pasaba. Y a partir de ahí, bueno, domingo a la noche se sabe el nombre de la nueva ministra y después toda la expectativa puesta en hoy lunes. Yo decía esta mañana en la radio, cuando abríamos tempranito la radio, que nosotros íbamos a hacer los análisis, hablamos con economistas, con analistas políticos, pero los números fríos hablan por sí mismos, porque dan un estado de situación. A veces son termómetros, hay una fiebre que puede ser momentánea y después baja, o puede ser una fiebre que nos está diciendo algo mucho más grande y que no va a bajar. Bueno, todo esto vamos a hablar con Fernando Galante, él es economista, es analista económico, es inversor, y si alguien sabe de números en nuestra provincia es Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andamos? Yo decía esta mañana, Fernando, en Newell, los números van a hablar. Bueno, terminó el día. ¿Qué dijeron los números según vos respecto a esta primera sensación cuando... A ver, tenemos el nombre de la ministra, pero todavía no la habíamos escuchado hablar. Mira, la verdad que creo la primera conclusión cuando uno mira expectativa contra lo que terminó pasando en el mercado es que fue una jornada más tranquila de lo que por ahí a priori esperábamos. Creo que acá pesa muchísimo el feriado que tuvimos hoy por el Día de la Independencia en Estados Unidos, que es un poco el mercado que te marca con mayor fidelidad el termómetro de lo que esperan los inversores. Al margen de eso hubo mucha incertidumbre, que creo que esa es la palabra, digo. Más cuando hablas de inversión, de actividad económica, de lo que sea. No hay nada más malo para una economía que la incertidumbre y es algo que lo venimos viviendo hace tanto tiempo en la Argentina y todo lo que pasó el fin de semana, como bien contabas vos, no hace más que sumar a eso. El hecho de estar, hasta ayer a último momento esperando a ver, che, ¿aparece el nombre o no? ¿Hay feriado cambiario mañana o no? ¿Van a abrir los bancos o no? Todo cosas que le hacen mucho mal a la economía desde el lado de que vos necesitas certeza para que la máquina empiece a andar. Y cada vez estás más en contra de eso y asume la nueva ministra, no habla, no da señales de si va a haber un plan económico, no va a haber un plan económico, seguimos igual, se redobla la apuesta, digo, todo es incertidumbre. Lo único que dijo claro es, concretito, creo en el equilibrio fiscal, lo cual a mí me parece, hablando de este gobierno, que es ciencia ficción. ¿Tiene margen incluso político para ir al equilibrio fiscal? Que creo que el país lo está necesitando desesperadamente, pero no he visto ninguna señal. A ver, a Guzmán tampoco lo dejaban ir muy hacia el equilibrio fiscal, ¿no? No, claramente. Yo creo que a priori cuando uno lo escucha me parece que es más una frase para la tribuna o para la tribuna financiera, creo en este caso, preparándose también para lo que puede ser ya mañana un día donde el mercado vamos a tener un termómetro un poco más real de lo que empieza a pasar, donde los fondos de afuera también vamos a ver si siguen desarmando posición acá para llevarse los dólares afuera vía contado con liqui, que es el que te marca un poco el verdadero precio del dólar, ¿no? Porque, ¿cuánto cerró? Porque 2.60 el blue y el liquid, ¿cuánto cerró? A ver, tenés un aproximado en niveles de 2.80, te digo aproximado porque volvés a lo mismo, en realidad el contado con liqui para aquel que no conoce, es un arbitraje que haces entre títulos liquidando los dólares en el exterior y hoy no tenías el mercado, claro, que es el de Nueva York, ¿no? Era ficticio entonces estaba todo muy mentiroso en ese sentido o muy poco transparente, muy poco volumen, no había liquidez. Mañana sí vamos a tener esos jugadores en la cancha y ahí vamos a tener un poco más de certeza. Es un mercado más pequeño que lo que se opera generalmente en el mercado oficial, como se le dice generalmente, pero bueno, el mercado oficial no termina siendo termómetro porque antes tenías un cepo muy grande y como todos saben desde la semana pasada un mega cepo, que también es un gran tema para tener en cuenta porque ese tremendo cepo que se ha armado hoy le juega totalmente en contra, claro, a la actividad económica y creo que todo este andamiaje que estamos viendo, si vos me preguntás a mí, la primera sensación que tengo yo es que todo esto te va a terminar generando mayores problemas en la economía y mayor recesión. O sea que es un grave problema en el que nos estamos metiendo en ese sentido, ¿no? Vos manejás números. Hoy escuchaban uno ya escucha un montón de cosas, ya ni sé dónde lo escuché, pero en un programa de periodistas más o menos serios, que decía que con todo este lío, este ruido económico, político de Cristina y no sé qué, y se va Guzmán, y el supercepo y todo,
la inflación de este mes podría ser el 10%. ¿Qué sensación tenés vos? ¿Vos del mes de julio? Sí, A ver. Porque ya que pasó, ya pasó, digo, pero... Es un poco difícil anticiparse cuánto puede terminar siendo. La realidad es que vamos a un estadio más arriba. Digo, nosotros, si vos te pones a pensar, veníamos en una inflación cuando se va Macri en niveles de 40. Después calamos a niveles de 50. Después calamos a niveles de 60. Este año arrancamos siendo optimistas en 60, 65. Rápido los pronósticos se fueron a 70, 75. Ya ahora los pronósticos están en 80. Y empezaba a ver que cada vez está más difícil la situación. Y el gobierno tiene una necesidad de financiamiento en peso muy grande. Claro. Y el mercado ya le empezó a dar la espalda en ese sentido. Y ahora en estos días se va a jugar ese partido de si el mercado se termina de ir de los bonos en peso y se vuelca totalmente al dólar. La única fuente de financiamiento que le va a terminar quedando al Estado va a ser más emisión monetaria, que es más inflación. Ergo más inflación, o ir a sacarle más pesos a los bancos, que también te genera problemas de segundo grado en la inflación, pero aparte te genera un fenómeno que es que hay menos peso para financiamiento del sector privado, menos inversión, menos actividad económica, y por eso te digo, vas a un escenario que es lo que los economistas le decimos estanflación, donde vas a tener más recesión y más inflación. La verdad que es un escenario crítico, bastante difícil. Ahora vos me decís, ¿cómo no podemos ir a ese escenario? ¿Qué alternativa tenés? Y la única alternativa a esta altura tenés que tener un plan económico serio, un plan económico fundado, un plan económico que tiene que estar en línea hoy sí o sí con la línea que te marca el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales. Y aparte tenés que ser creíble, o sea, tenés que demostrar que lo vas a cumplir, porque como vos ya sabés también hoy hay un plan con el fondo que el primer trimestre lo cumplimos pegándole en el palo, haciendo alguna trampita, ya se está renegociando algunos cambios de lo que fue el segundo trimestre para poder llegar a cumplir, y la segunda mitad del año la verdad que está muy difícil que se cumpla. Pero vos decís, decís cosas claras, tenés que ser creíble. ¿Cómo va a ser creíble con un gobierno Pimpinela? Primera pregunta. Segunda, vos decís, hace falta un plan. Fernando, ¿por qué haber un plan si llevamos 2 años y medio de Guzmán sin un plan? ¿Por qué lo va a haber ahora? Bueno, por eso vos estás dando la respuesta. Digo, yo te planteo tener 2 escenarios. Un escenario es más inflación y más recesión. El otro escenario es o presentan un plan económico serio, creíble y lo cumplen y se arregla la situación política. Vos acabas de escribir perfecto a cuál de esos 2 escenarios le podemos asignar más probabilidad. Entonces la respuesta es esa. Digamos, pero además vos decís, si no pueden lograr pedalear, digamos, la deuda en peso, van a tener que emitir más. ¿De dónde sacaron, por favor, explícamelo que no lo entiendo? ¿Dónde sacó Kicillof y compañía, y lo repite como un loro Cristina, que emitir no produce inflación? ¿De qué libro? ¿En dónde estudiaron esa? Mira, creo que hoy aparte esa discusión es tan ridícula. Por eso. Que el resultado de esa discusión, que ya no se discute en el resto del mundo, y aparte el resultado de eso te lo está dando Estados Unidos. Me salgo un poquito de lo local, pero sí, para hablar de esto puntualmente me parece que es importante lo que marcas. Son 2 cosas que a mí me parecen muy interesantes. Una, Estados Unidos emitió muy fuerte para salir de la pandemia. Cuando viene la crisis de COVID, la respuesta fue ponerle plata en el bolsillo a la gente para intentar evitar una recesión económica. Se emitió muy fuerte y Estados Unidos saltó de una inflación que tenía en equilibrio en el orden del 2% anual a una inflación del 8% anual. La emisión genera inflación. Ahí tenés un gran ejemplo. Está pasando inclusive en otros países del mundo. Número 2. La Reserva Federal de Estados Unidos entiende, ya lo sabe desde la crisis de los años 70, que la inflación es tan mala, es un cáncer tan malo para la economía que prefiere ahora tirar el freno de mano a fondo a riesgo de generar una recesión, pero saben que no hay nada más malo para una economía que la inflación. Cuando acá nos quieren hacer creer que un poquito de inflación está bien, que podés vivir con inflación. Lo que vos acabas de decir, digo, esos manuales no existen más. En el fondo lo que hay al final es una discusión donde los jugadores que tienen que tomar la decisión no quieren hacer lo que hay que hacer, que es achicar el Estado, que es achicar el déficit fiscal y que es ir a otro tipo de economía donde le vuelvan a dar espacio al sector privado para que genere empleo, para que genere riqueza, para que crezca, porque el Estado y el sector público no genera riqueza. Lo que hace es tomar riqueza del sector privado y distribuirla de otra forma. Pero esta gente, yo no le veo ninguna vocación de ir hacia esa cosa. Ellos, si vos les ves todo el subtexto, quieren más Estado, no menos. Quieren tomar Vicentín, quieren manejar los granos, bueno, no, es un largo etcétera, pero yo le veo la intencionalidad va en sentido contrario de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que vos llega un momento en el que empezás a caer en el filo de la navaja. Y que creo que ese es el gran ejemplo cuando uno habla de Venezuela.
Cuando vos llegás a un punto donde te caíste del filo de la navaja y el Estado pasa a ser más grande que el sector privado, ya empieza a ser una guerra por las migajas. Ya no es como repartir la torta, sino Claro. que la torta se va haciendo cada vez más chiquita aparte. Entonces, Argentina claramente está en ese nivel, está en ese punto al filo de la navaja. Creo que todavía estamos a tiempo de solucionarlo en ese sentido, pero estamos en una situación límite y lo empezás a percibir en las distintas variables económicas. Todo empieza a crujir, todo empieza a hacer ruido. Ahora, problema que vos me plantees y me pongas arriba de la mesa, probablemente la causa, cuando uno se va a analizar la causa, tiene mucho que ver con un exceso de gasto público y con un déficit fiscal que ya es totalmente incontrolable. Si vos me decís presión fiscal, presión tributaria, digamos, viene por ese lado. La inflación viene por ese lado porque es la emisión que se usa para financiar en ese sentido. Las crisis consecuentes que vamos teniendo de deuda tienen que ver con financiar ese estado descontrolado. Entonces, por donde mires, el problema está ahí. Las tasas de interés elevadísimas tienen que ver porque el Estado tiene que pagar premio cada vez más grande para poder hacerse de peso. Por donde mires, la causa clave del problema está ahí. Y hasta que no veamos voluntad política de ir contra eso, no creo que tengamos buenos resultados en ese sentido. Ahora recordemos, usemos la memoria corta. Guzmán, cada vez que quería hacer algún control, le decían no, desde el otro lado, que es el sector que maneja el poder, el sector cristianista. Decían no, hay que gastar más, no gastar menos. Cuando quiso arreglar tarifas no pudo echar ni el subsecretario de Energía. Es decir, el tema de las tarifas ahora se está viendo si las segmentan o no. Tampoco tienen mucha vocación de sincerar las tarifas. No tienen vocación de... Tampoco, no sé cómo van a hacer porque el dólar no se puede sincerar porque con esta inflación, si vos encima sincerás el dólar, no sé hasta dónde vuela. A ver, no sé por dónde, qué GPS usar para ver, encontrar algún camino que más o menos sea, que dé alguna esperanza. Es que es Fernando. muy difícil porque aparte vos, que en esto obviamente se mezclan los conceptos ideológicos, pero la economía en sí mismo nace alrededor del sistema de precios. Y el sistema de precios es lo que te permite asignar eficientemente recursos. Y la realidad es que este gobierno lo que hace consecuentemente es romper el sistema de precios. Y ahí es cuando vienen los problemas, y es cuando no tenés energía, no tenés gasoil, donde tocas y rompes el sistema de precios, se generan al final del día esos problemas. Y este es un gobierno que consecuentemente han tenido la concepción de que la economía se maneja a punta de pistola. La economía la podés manejar a punta de pistola un par de días, un mes, 2 meses, un tiempo corto. Pero al final termina primando la asignación de esos recursos y terminás metiéndote en los problemas que nos metemos. Y eso cada vez es más difícil de hacer, ¿no? Entonces, esto de si la gente quiere dólares, no genero los incentivos para que no salgan del peso y se vayan al dólar. No, voy y pongo un cepo, prohíbo. Si tengo que arreglar el problema energético, voy y meto un subsidio raro o toco las tarifas de una forma rara. Todo se arregla de una forma de más controles, de más punta de pistola, de más intentar obligarte a hacer lo que ellos quieren que haga, y la economía a la larga no funciona así. Hoy, de lo poquito que habló la nueva ministra, dijo que quería equilibrio fiscal y que ella era productivista, que quería fomentar, porque tiene que crecer la economía, tiene que crecer las industrias y generar el empleo. Ahora, todos estos cepos y supercepos, y no sé si van a venir otros cepos, frenan la economía, no la desarrollan. Para ser claros, digamos. Tener una brecha cambiaria, que tenemos ahora una brecha cambiaria, veremos bien cómo se empiezan a acomodar los precios en la semana, pero una brecha cambiaria del 100%. Es una Hoy, locura ¿cuánto? absoluta. ¿El dólar debería estar a 400? Si lo sinceráramos. No, a ver, es que en realidad no. ¿Cuánto? Yo creo que claramente el tipo de cambio oficial lo deberías ajustar, pero vos también generando cierta credibilidad en la economía y demás, probablemente el tipo de cambio financiero de equilibrio termine siendo más bajo que el que tenés actual, ¿no? Pero volvés a lo mismo, atrás tiene que venir una medida, un plan económico y un acuerdo político que te permita hacer eso, que hoy no lo ves. Entonces casi que hablar de esto es ciencia ficción, porque del otro lado no ves la voluntad política para ir en ese camino. Lo que sí es muy cierto es que si vos tenés una brecha a este nivel y encima un megacepo en una economía que necesita importaciones para crecer, necesita importaciones para producir, digo, la situación que hoy ves, que hoy se vio en la economía, donde empiezan a llegar los mails de los proveedores diciéndote, che, no te vendo más nada, no te puedo dar precio, no sé a cuánto voy a recomprar, eso te genera un parate en la economía, que lo vamos a ver en muy poco tiempo,
y que si no se soluciona rápido es tremendo. Y estas distorsiones te pegan muy fuerte en la actividad económica. Entonces, la realidad es que vamos camino a una recesión que yo creo que inclusive va a ser más fuerte de lo que hoy estamos proyectando, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para vivir en un país real, en un mundo real? Porque todo lo que tenemos es un número ficticio. El precio del dólar es ficticio, el precio de los combustibles es ficticio, por eso falta, porque nadie tiene interés en traer los combustibles y perder plata. El precio de las tarifas y el resto de la energía es ficticio. Los cepos también te meten en una economía que es ficticia. Vivimos en un país que encima no es el país de la maravilla, es el país del trencito del horror. A ver, el ministro, si algún día llega un economista serio, ¿cómo hace para arreglar todo este desbarajuste? Creo que volvemos a la causa inicial. Vos acá vas a necesitar un mix difícil de llevar adelante, de sincerar muchas de estas cosas que vos decís, obviamente que te van a generar un impacto negativo inicial, que es el costo político que muchas veces nadie quiere pagar. Pero del otro lado también tenés que tener una voluntad política para reconocer que este Estado, que el sector público del que muchos de estos jugadores viven y dependen, lo tienen que cambiar, lo tienen que achicar y tienen que empezar a fomentar la actividad privada, la iniciativa privada para que todo esto vuelva a tener sentido. Porque vos hoy, cuando pensás del otro lado en una empresa o alguien que tiene que venir a hacer inversiones, tu próximo invitado te lo va a poder decir mucho mejor intentando conseguir inversiones en el exterior. ¿Cómo haces para traer inversiones del exterior? Primero que nada, la rentabilidad que le tenés que dar tiene que ser tremendamente extraordinaria para correr los riesgos que justifica venir a la Argentina. Segundo, el tipo no sabe si se va a poder llevar los dólares, a qué precio. Digo, es una incertidumbre. Volvemos a la misma palabra que te decía al principio. La falta de certeza te ahuyenta totalmente las inversiones. Y esas inversiones no van a venir a no ser que cambies todo este andamiaje, ¿no? Bueno, vos hablas del próximo invitado, vamos a hablar ahora con Emilio Guiñazú sobre el tema minero, etcétera, inversiones, y cómo hicieron ellos para tentar gente que viniera acá, y después nos juntamos y hacemos una mesa conjunta con Emilio Guiñazú. Muy bien, dale. Me parece muy bien. Ya volvemos entonces. La ciudad de Mendoza presentó el Plan de Conectividad 2022, la inversión privada más grande de la historia del departamento en materia de fibra óptica. Gracias al trabajo articulado público-privado, se reducirá la brecha digital y se beneficiarán más de 67.000 hogares de todo el territorio de la ciudad. Estamos conectados. Ciudad de Mendoza. Me da risa porque Fernando Galante le dejó, una tarea fácil a Emilio Guiñazú. En definitiva, es una pregunta que yo le hice a Emilio Guiñazú. Yo hablé con él 2 veces últimamente desde Radio Newell. Primero cuando estaba en Toronto. Estaba por empezar la feria minera a la cual habían ido con el gobernador. Y después cuando volvieron para sacar conclusiones, yo le decía a Emilio Guiñazú, ¿cómo hacen ustedes para, interesar inversores que tienen que venir a poner mucha plata, enterrarla acá para programas de muy largo plazo, que son complejos, teniendo este país? Emilio, ¿qué decían ustedes allá en Canadá? Claramente, digamos, no es una venta sencilla esta. Claramente. Ahí lo que hacemos nosotros es apoyarnos en la fortaleza del proyecto. O sea, Potasio Río Colorado es un tremendo proyecto. Todos los fundamentales técnicos del proyecto están buenos. La geología es fantástica, las reservas son enormes, la calidad del producto es buena. Hay mucha plata invertida, con lo cual esto nosotros lo vendemos como un proyecto, un plug and play. En proyectos mineros, normalmente vos entras a proyectos con muchísimo riesgo. Entrás, tenés que explorar, tenés que saber si encontrás. Esto está servido. Venís, ponés la plata, un detalle, ponés la plata. En este país, ese es el problema. Y arrancás. Claramente, digamos, no es sencillo explicar toda la otra parte. Las primeras preguntas que nos encontramos, ¿qué pasa con el tema de los impuestos? ¿Qué pasa con el tema del tipo de cambio, del acceso para entrar, del acceso para salir? Hoy el país tiene algunas herramientas definidas, digamos, que no son fáciles de explicar para alguien que está acostumbrado a trabajar con una mecánica muy sencilla. En todos los países del mundo vos entras por una puerta, salís por la otra puerta y punto, no hay más que explicar. Están los números, sí, pongo esto y saco esto. Estas son las reglas. Acá, entras los dólares. Y las reglas se cumplen. Bueno, no es sencillo,
claramente es la mayor amenaza que tiene hoy este proyecto, claramente, o sea, este proyecto en otro lugar con una economía, una política más estable, ya estaría funcionando hace décadas probablemente. Bueno, el desafío es aprovechar la ventana de oportunidad que hoy nos brinda el mundo, que objetivamente nos pone un foco encima, bueno, y tratar de fortalecernos y de pararnos sobre la fortaleza del proyecto y ayudar a los inversores a entender cómo manejar los otros riesgos del proyecto, ¿no? ¿Cuál es una ventaja que tenemos nosotros o que tiene la minería en términos generales? Porque, ojo, no, hay muchas inversiones mineras dando vuelta. Sí. Y que son proyectos de largo aliento. O sea, cuando vas a entrar en un proyecto de esto, vas a entrar en un proyecto donde va a estar 20, 30, 40, 50 años trabajando en un lugar. Y los mineros saben, igual que los petroleros, que en cualquier caso siempre va a tener ciclos. Nunca va a tener un escenario, va a tener ciclo de precio alto, ciclo de precio bajo. Normalmente ellos saben en dónde se meten. Y asumen esos riesgos a largo plazo, pero claramente, como recién mencionaba el otro invitado, necesitas rentabilidades altas, tenés que atraerlos. Bueno. Esa es una fortaleza del proyecto, sobre eso nos paramos, tratamos de explicar el resto del conjunto de las variables, y bueno, y cuando creemos que estamos yendo más o menos bien, aparece un domingo 7, como el que tuvimos. Un Guzmán que se va y un Guzmán que se va. Bueno, cuando íbamos para allá íbamos con Culfa y Guzmán. Culfa se nos bajó el avión cuando estábamos a mitad de camino. Claro, y veo ahí Guzmán y no fue. Claro, y el video de Guzmán y ahora Guzmán tampoco está. No es sencillo, claramente. Yo me imagino inversores que dicen, acá viene un tal Rodi Suárez y un Emilio Guinazú, nos vendieron esto, estaban estudiando el país, frunciendo el ceño, y cuando están por decidirse, viene lo de Bataque y los tipos dicen, no. Bueno, pero de vuelta, son proyectos a largo plazo. Sí. Entonces, el que está entrando no está mirando el próximo gobierno, está mirando los próximos 40 años. Desgraciadamente, nuestros últimos 20 años no son buenos como para decir, bueno, esto es un diente. No, venimos de una historia complicada, pero bueno, el mundo hoy nos da esa oportunidad. Realmente el mercado del potasio es un mercado que va a seguir creciendo, la demanda de alimentos a nivel mundial se va a mantener y va a aumentar. Los países hoy día, el mundo está creciendo, hay más gente y la gente quiere comer mejor. Claro, eso te iba a decir, Emilio. Bueno. Hablamos mucho de potasio Río Colorado. Explicar, para ser didácticos con la gente, con los legos, como es mi caso, ¿para qué se usa el potasio? Tiene muchos usos, pero el principal, digamos, el fundamental, el masivo, es el fertilizante. El mundo se alimenta de minerales. O sea, cualquier explotación agrícola, en definitiva, es una explotación minera. Necesitas fertilizar. Vos necesitas fertilizar, necesitas reponer permanentemente los minerales que las plantas en su crecimiento van consumiendo. Los tres principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Argentina es naturalmente rica en potasio. En Argentina no se consume mucho potasio realmente. ¿Y por qué? Pues no hace falta. Claro, por el tipo de suelo que tenemos. Esto va cambiando, en la medida que se va sobreexplotando, se va a empezar a necesitar a poner potasio y tenemos nosotros un pronóstico de demanda de potasio para la próxima década de alrededor de 1 millón de toneladas por año. Con lo cual ya empieza a demandar. Nosotros solos. El mundo consume 60 millones de toneladas por año. China y Brasil son los principales consumidores. Argentina sí consume mucho nitrógeno. El fertilizante que necesita Argentina es nitrógeno. De todos modos, siempre una mezcla. Nitrógeno fósforo, no tenemos. Nitrógeno producimos. El nitrógeno se produce a partir del gas. Uno de los problemas que hoy tiene el mundo, que con el problema de la guerra en Europa, el corte del gas de Rusia, el precio del nitrógeno se ha disparado. Y inclusive Argentina está sufriendo un poco, digamos, el incremento del precio de un fertilizante que, si bien producimos, el proyecto Mega en Bahía Blanca, que trae el gasoducto de Neuquén, parte del gas se utiliza para producir nitrógeno, pero parte del nitrógeno lo importamos. Hay todo un intento ahora de tratar de aumentar la producción de nitrógeno en Argentina, y es algo que vamos a tener que hacer. El potasio, perdóname. Sí. Importamos nitrógeno y lo tenemos. Importamos gas y lo tenemos. Importamos gasoil y somos un país petrolero. El gasoil es un tema coyuntural, es particular. Cuando vos lo analizás después de la primera variable, digamos, el problema que tenemos nosotros es que no refinamos la totalidad del gasoil que consumimos. Siempre algo se importó. Pero la diferencia del precio entre el petróleo crudo y el gasoil siempre fue muy bajita. Con lo cual, objetivamente, aumentar el tamaño de la refinería para producir más gasoil, una refinería puede costar 10.000 millones de dólares y se amortiza en 40 años, 50 años. Con la transición energética, ponerse a hacer una refinería ahora no tiene sentido. Pero vos estabas ahí con un hedge natural, exportado petróleo. El biodiesel resuelve, pero es mucho más caro que el gasoil. Es mucho más caro. Es mucho más caro que el gasoil importado.
O sea, objetivamente hoy que le aumentaron la cuota de biodiesel medio a la fuerza a las petroleras, y bueno, le ha pegado en los tobillos, porque al negarse muchas de ellas a importar gasoil, le respondieron, bueno, entonces mete biodiesel. Claro. Y la cuenta le sale peor. Tema que se tendrá que ir resolviendo. ¿Y hierro importamos también? Hierro importamos Porque mucho. nosotros tenemos hierro en Mendoza. También tenemos y no lo hierro, explotamos. tenemos una mina, es un proyecto chiquito, hay que explorarlo todavía. Hierro indio estamos hablando. Hierro indio. Argentina no tiene mucho hierro, esta es casi una excepción dentro de Argentina. Y las otras minas de hierro en Argentina son de muy mala calidad. Esta no es muy grande, por lo menos hasta que la terminen de explorar, pero la calidad es fantástica. Ajá, Pero la verdad hay una oportunidad interesante ahí. El tema de hierro indio se está trabajando mucho también con ese proyecto. Pero volviendo al potasio, digamos, el mundo come esos tres minerales: hierro, potasio y fósforo. Bueno, ¿y fósforo? Fósforo se saca de otros procesos, digamos, no se extrae de un mineral directamente. ¿Pero digamos. tenemos nosotros? Sí, porque se produce. Sí. Se produce fósforo. Pero lo fundamental es para nosotros nitrógeno, próximamente el potasio, pero el mundo está demandando potasio de manera tremenda. Y los principales productores de potasio del mundo, ¿quiénes son? Canadá, que le vende prácticamente todo Estados Unidos, que es un gran consumidor de potasio, pero está medio atado del mercado ahí, Rusia y Bielorrusia. Con lo cual la guerra en Europa genera una distorsión en el mercado enorme, claro. Probablemente a largo plazo, esto no se va a resolver rápido, no solamente las acciones de la guerra, que ojalá terminen muy rápido, pobre gente, pero las sanciones comerciales probablemente duren mucho tiempo y el mercado quede medio inestable durante varios años, ¿no? Y además la oportunidad, porque más allá de que si la guerra termina o no, el mundo, por lo menos el mundo de este lado, quiere salir del yugo de Rusia. Absolutamente. Porque dice, no quiero que todo tipo me extorsione, ni con el gas, ni con el petróleo, ni con el potasio, ni con nada. Energía y minerales. Energía y minerales. Si no estás agarrado, te tiene agarrado el cogote. Bueno, pero fíjate, nosotros que somos unos potenciales productores de energía a nivel mundial, con las reservas de gas que tenemos y otras fuentes de energía primaria que tenemos, y unos tremendamente potenciales proveedores de minería, y bueno, nos está costando muchísimo despegar en un momento, en una oportunidad que no se va a repetir en el corto plazo. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy consistente en capitalizar la oportunidad que en este momento estamos teniendo. ¿Cuál fue la última que tuvimos? Y cuando la Argentina de la barra de oro amontonada en el Banco Central, la Argentina de la posguerra. ¿Ah? O sea, realmente, y fue cuando inclusive la minería en Mendoza tuvo su auge. O sea, cuando se cae la producción minera en el resto del mundo, o tenés esa demanda brutal que originó la Segunda Guerra Mundial, en Mendoza se abrieron un montón de proyectos mineros. Lo que pasa es que fue una demanda que no fue sostenible en el tiempo, un mercado que no estaba globalizado en ese momento, fue una acción puntual, pero te demostró que acá tenemos el potencial y si queremos hacer las cosas, las podemos hacer. Ahora, a mí no me cierra algo. Me está cayendo la cuenta en función de la charla que tenemos. Los movimientos verdes, los movimientos antimineros, etcétera, que van por una economía más verde, etcétera, pero no cuaja eso, porque para tener más plantas, más verdes, necesitas potasio, por ejemplo, necesitas explotar potasio. Para tener energías limpias, eléctricas, no sé, esos ventiladores, energía fotovoltaica, necesitas, por ejemplo, litio, que lo tenemos, o cobre. Sobre Mendoza tenemos cobre y tampoco lo dejan explotar los verdes cuando lo necesitas. Es un conductor que es fundamental para todo esto, no entiendo. Es que lo que pasa es que hay que entender, digamos, cuáles son las verdaderas motivaciones de muchos de estos movimientos verdes. Hay algunos que objetivamente sí, digamos, y son verdes desde un punto extremista, ¿entendés? O sea, son conservacionistas, no quieren ningún tipo de desarrollo, o sea, su modelo de desarrollo ideal es retroceder 200 años, 300 años, cuando no existían las energías. O sea, cuando la única energía disponible era la de la mano de obra, la de los animales. Pero ¿y cómo alimentás al mundo? Absolutamente. La única solución que tenemos nosotros para resolver los problemas ambientales es mirando para adelante, no mirando para atrás. Claro. Y esa es la discusión que tenemos muchas veces con los ambientalistas. Todos queremos un ambiente sano, todos queremos tener el agua más pura, más abundante, más limpia, los alimentos más naturales, pero todo eso lo vamos a conseguir yendo para adelante, no yendo para atrás. Hoy tenemos 7.000 millones de habitantes en este planeta. No los vamos a alimentar. Tienen que comer, se tienen que vestir, se tienen que curar. O sea, todas esas cosas. Y aparte hay cosas a las cuales no volvés. O sea, el acceso a la energía moderna es una cosa fundamental. O sea, yo he vivido en países. Yo trabajé en África unos años. Sí. Y yo he vivido en países donde no tenés acceso a la energía. Claro. ¿Sabés cuál es el resultado? La destrucción total y absoluta del ambiente.
Claro. Es gente que quema lo que encuentra, que come lo que levanta del piso. ¿Saben el impacto que tiene eso en el ambiente? Lo destroza. Claro. La única forma de conservar el ambiente, como todos lo queremos, pero en ese ambiente, digamos, no tenemos que olvidarnos que hay un componente fundamental, que es la gente. Claro. El pensar en un ambiente sin gente adentro es una utopía, no existe. El ambiente al cual nosotros estamos insertos y tenemos que resolver es con la gente adentro. Y para tener un sistema sustentable con la gente adentro, porque es un hecho, no está la gente adentro, tenemos que avanzar en tecnología, avanzar en eficiencia, avanzar en productividad para producir más con cada vez menos recursos. Y eso lo vamos a obtener mirando para adelante, con ciencia, con tecnología, aceptando los desafíos, no retrocediendo. O sea, y muchas veces el planteo que te hacen algunos movimientos ambientalistas, hay muchos, hay de todos y mucho respeto, es mirando para atrás. Es decir, no, pero escúchame, con las soluciones de hace 200 años no le damos de comer a 7.000 personas, 7.000 millones de personas. No le damos comunicación, no le damos ropa, porque la gente no va a resignar determinados estándares. Porque aparte hoy necesita tecnología, necesita conectividad, necesita celulares, hasta para la educación, para la escuela. ¿Cómo hace para estar...? Bueno, esa es la gran... para atrás y vos necesitas más tecnología. Esa es la gran pelea. El mundo se va a salvar a través de la tecnología. Yo creo en eso, sinceramente, ¿viste? Porque aparte lo ves. Cuando vos analizás, por ejemplo, Malthus, la teoría de Malthus, ¿viste? Que te decía que, no sé, para el año 1850 y pico, 70 y pico, el mundo colapsaba porque la cantidad de gente iba a superar la capacidad de producción de alimentos. Bueno, se probó absolutamente equivocado. La tecnología te aumentó la productividad de los alimentos, te aumentó todo y te va corriendo la barrera permanentemente. Hoy, muchos ambientalistas son neomalthusianos, están buscando, digamos, la siguiente barrera. Y la tecnología te lo va a resolver. Te lo resuelve en temas de energía, te lo resuelve en temas de alimentos, te lo resuelve en medicina, te lo resuelve. Necesita los incentivos, necesita los financiamientos. Los financiamientos llegan cuando las necesidades empiezan a apretar a la economía, entonces salta el financiamiento y te produce un salto y desgasta la tecnología que te resuelve el problema que con el conocimiento que tenemos hoy día o con la visión que tenemos hoy día no le encontramos solución. Pero eso va a llegar, hay que enfrentarlo con confianza, hay que enfrentarlo con decisión y tener un poco de confianza en ese tema. Pero el problema se resuelve mirando para adelante. Y la necesidad de, como vos mencionaste, la necesidad de minerales es cada vez mayor, no solamente en cantidad, sino en variedad. O sea, el mundo hace 100 años atrás utilizaba, no sé, 5 o 6 minerales y ponele. Claro. Hoy día, con el advenimiento de la electrónica, las energías renovables, todo, es un abanico de minerales cada vez más amplio, algunos muy raros, algunos muy difíciles de encontrar. Bueno, y la oportunidad está, y nosotros objetivamente la tenemos. Bueno, tema que lo pueden resolver con Fernando Galante, entre ustedes, encontrar la ecuación económica, qué sé yo. En el tercer bloque, bueno, vamos a sumarlo a Fernando Galante y vamos a sumar a dos de nuestros periodistas jóvenes para que les hagan las preguntas pertinentes, Emilio, ¿está bien? Bueno, dale, acá lo esperamos. Ya venimos. Todos los martes no te pierdas Fórmula TV. ¿Dónde, Martín? En Floyd TV Online. ¿Y a qué hora, Negrito? A las 20, la polémica del automovilismo. Como es habitual en este ciclo 2022, invitamos a periodistas jóvenes, periodistas que salgan un poquito de la temática para no hacer todas las preguntas yo, ver desde otro ángulo, desde el ángulo de, no sé si decir otras generaciones, pero sí, de otro ángulo, las problemáticas creo que siempre son muy serias y muy bien fundamentadas que tenemos en este programa. Macarena García, que no ha estado nunca con nosotros. Hola, Macarena. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Y Agustín Villegas, que sí, lo hemos tenido, ya no es que sea un veterano, pero es un conocido de la casa. ¿Cómo te va, Agustín? Todo lindo, por suerte. Bien. ¿Les gustan los temas que hemos estado tocando? Sí, están calientes los dos. Calientes, sí, temas bravos.
Ustedes entre su gente, su familia, sus amigos, ¿cómo han vivido estas horas, este fin de semana? ¿Le han dado bolilla todo el tema Guzmán, etcétera? ¿O se enyoguizaron y se desentendieron, Macarena? No, imposible desentenderse del tema. Imposible. Creo que he estado todo el fin de semana pegado al teléfono viendo qué va a pasar. Porque... ¿Pero más con tu gente en familia o más con tus amigos y tus conocidos? No, más con conocidos. ¿Y qué decían? No, la verdad que no se sabía qué iba a pasar. Estaban todos con incertidumbre, todos con el tema qué va a pasar con el dólar, qué hacemos ahora que todavía no cobra nadie. Ahora cuando cobremos, ¿qué vamos a hacer con la plata? ¿Rinde, no rinde? ¿Y vos, Agustín, cómo Yo lo viviste? Lo he seguido de cerca porque generalmente me interesa también por mi trabajo. Yo soy emprendedor y la subida y la bajada me impactan directamente, entonces lo he seguido. Y sí, es como que se nota una fisura, un quiebre que veremos dónde lleva. Yo también lo comparo con la corta vida de seguir la economía que tengo, al menos como con 29, tampoco soy tan chico. Y pareciera común, como que estamos acostumbrados hasta cierto punto. Más de lo mismo. Sí, desde el 2001 como que se nota que hasta estamos acostumbrados, hasta un muy buen punto de decir, uy, se fue todo otra vez. Sí, es grave, porque yo que soy veterano tengo esa misma sensación, más de lo mismo, como que no salimos del lugar que vos, con tu edad, y ves un periodo ya de 2 décadas, decís más de lo mismo, es grave, porque estamos todos, seamos más jóvenes o más veteranos, con la misma sensación. Estamos en un barrio y no logramos salir. Y en algunos casos sentimos que estamos peor. Pero bueno, tienen 2 invitados importantes, gente que sabe, que habla claro. Así que, Macarena. Yo en realidad lo que quería preguntar era más por tu lado, con respecto a todo lo que hablabas recién, todas las oportunidades que trae, ¿no?, a Mendoza, las oportunidades laborales, porque hablabas mucho de lo que es la tecnología en un futuro, y se ha visto mucho cómo la tecnología reemplaza por ahí la mano de obra y todo lo que es humano. Entonces, ¿cuál es el futuro en cuanto a eso acá? No, mira, el tema de la minería es cierto. O sea, la minería moderna realmente ha avanzado muchísimo en términos de tecnología, automatización y un montón de cosas. La gran oportunidad que tiene Mendoza, objetivamente, que nosotros no tenemos acá mucha mano de obra a ser desplazada. Acá no tenemos prácticamente desarrollo minero, muy poquitas cosas, con lo cual todo lo que se incorpore va a generar, digamos, un impacto en el nivel de empleo muy grande. Una de las cosas interesantes que tiene la minería en este tema es la gran cantidad de empleo indirecto que genera. O sea, por cada persona que vos tenés trabajando dentro de una mina, tenés muchísima gente trabajando afuera. Porque para tener esa persona trabajando en la mina, a veces en condiciones desfavorables, altura, aislamiento, tenés que llevarle energía, tenés que llevarle comida, tenés que limpiarle la ropa, tenés que proveerle todo, comunicación, una miríada de cosas alrededor, que hace que el impacto directo de la minería no sea solamente la persona que tenés trabajando en la mina, sino todo el mundo que le presta servicio atrás. Por ejemplo, si queremos ver un ejemplo muy interesante de esto, vos tenés el tema de Australia. Australia, que es uno de los países mineros por excelencia, hoy exporta más en tecnología asociada a la minería que en productos mineros. O sea, es un país que a partir de su riqueza y su potencial minero, pasa lo mismo que con Mendoza y la vitivinicultura. O sea, vos tenés un potencial, tenés un sector primario que te genera una condición interesante y le empezás a meter valor. Y hoy día, por ejemplo, en Mendoza no solamente exportamos vino, sino que vos escuchás los enólogos que se van a hacer temporada afuera, los diseñadores de etiquetas que venden etiquetas para el exterior y un montón de cosas. Bueno, Australia consigue lo mismo en otra escala, que es miles de veces mayor, exportándote tecnología, maquinaria, software, química, un montón de cosas alrededor de un sector minero que ellos lo siguen desarrollando, lo siguen trabajando, pero le han agregado una cadena de valor monstruosa alrededor. Entonces, desde el punto de vista de empleo, tenés no solo empleo primario en la mina, que muchas veces es accesible sin tanta calificación, sino una cadena de valor atrás, en la cual entra todo el mundo. Sí, esa es la palabra clave, la cadena de valor. Agustín. Continuando con vos, Emilio, por ejemplo, conozco a algunas personas en Australia por suerte y me he metido con redes, con el tema periodismo. Tengo algún contacto en el Partido Verde ahí y están bastante en contra, por ejemplo, de esa postura. De hecho, hablan de los bushfires, por ejemplo, los incendios que se generaron son parte de justamente el secamiento de ríos y cuestiones en las que no se tuvo en cuenta el manejo del agua, por ejemplo,
se hablan como parte del impacto ambiental que generó, por ejemplo, la minería en ese país. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la cuenca del río Colorado, que se distribuye en 4 provincias, contando La Pampa, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires, 5. Y, digamos, va a haber participación, por ejemplo, en ese sentido de las provincias, por un lado, y por otro, ¿se han hecho ya los estudios ambientales del nuevo proyecto? Mira, cada proyecto, antes de ser aprobado, tiene que pasar por un estudio ambiental muy riguroso. O sea, no es cualquier minería en cualquier lado, de ninguna manera. Es qué minería podemos hacer, en qué lugar y en qué condiciones, con qué tecnología y en qué magnitud. O sea, lo importante es decir, o sea, lo que no puede existir es el no a la minería en forma teórica y absoluta. O sea, es la minería que se puede, en el lugar que se puede y en las condiciones en que se puede. Si vas a hablar de agua, por ejemplo, yo te diría, se habla de, por ejemplo, del tema del agua en San Juan, que todo, del agua en San Juan, que las minerías, la minera secó los ríos. ¿Vos sabés cuánta agua consume la minería en San Juan? Menos del 1% del agua disponible. Menos del 1%. Vos no podés medir en los ríos sanjuaninos, no lo podés medir a la diferencia de caudal del río entre que las minas estén operando o las minas estén totalmente cerradas. No la podés medir. Entonces, el uso del agua, hay un mito muy grande alrededor de eso. No conozco los datos que vos has recibido de Australia. Si un día los compartimos, los podemos discutir. Pero el mito que existe respecto a la cantidad del agua, la cantidad de agua que usa la minería, no tiene absolutamente ningún fundamento. Pero ningún fundamento. ¿Y qué hay del peligro, por ejemplo, en el caso de este proyecto, tenemos los depositarios de sodio, ¿cierto? Sí. Que queda un montón de sal. Tiene un peligro relativamente grande. Si se descuidara, por ejemplo, eso se va a hacer techado, por ejemplo, el residuario se va a... Eso es interesante. Como de vuelta, todos los proyectos tienen su estudio de impacto ambiental. En el caso de Potasio Río Colorado, cuando es real lo que vos decís, por cada tonelada de cloruro de potasio que sacamos queda una tonelada de cloruro de sodio, porque la capa de sal tiene los dos componentes. En el caso del proyecto se aprobó con un depósito de sal que está a 20 kilómetros alejado de las márgenes del río. Cosa que fue una exageración, porque si vos lo analizás desde el punto de vista técnico, tampoco existe el riesgo de que esa sal vaya a parar al río. No es sal fina. O sea, la gente se imagina que vienen los camiones y largan la sal, y la sal cae así, se va volando con el viento. No, eso es una roca. Una vez que vos depositaste esa sal, se solidifica de una forma que no la puedes romper ni con un martillo hidráulico. Entonces no es que salga volando porque el viento se la lleva. Eso no sé a quién se le ocurrió eso, a quién se lo vendió y la gente lo tomó y lo incorporó como un riesgo del proyecto que no es tal. Así todo, cuando ese tema se planteó en las audiencias públicas, previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental, obligaron a la Vale, que era la que en ese momento estaba haciendo, a correr el depósito de sal 20 kilómetros adentro, en un lugar que la Vale construyó específicamente, una cosa gigantesca, la ves por Google, si la ves, donde hicieron todo un revestimiento con arcilla, con cosas para evitar que potencialmente percolase y las napas, cosas que se hacen, digamos, y que te demuestran, por otro caso, que si bien la minería existe en riesgo, como en cualquier otra actividad humana, la tecnología, el trabajo profesional y las cosas bien hechas te minimizan los riesgos. En el caso específico de Potasio Río Colorado, la pila de sal, que así se llama, está 20 kilómetros adentro, retrasó 2 años el inicio del proyecto, en su momento la discusión sobre el tema del impacto ambiental, y objetivamente ese riesgo de salinización del río Colorado no existe. No existe. Macarena. Bien. Lo que te quería preguntar, me hablabas recién del proyecto este que tiene una durabilidad por ahí de 15, 20, 40 años. Río Colorado, ¿cuánto es el tiempo? La verdad que es hasta calculado? difícil de definir. Hoy Potasio Río Colorado tiene reservas comprobadas por más de 260 millones de toneladas. 260 millones de toneladas con una exploración que no llega al 30% del recurso estimado. Un proyecto, imagínate, nosotros estamos intentando traer un proyecto, o sea, la Vale, que hizo un megaproyecto, era un proyecto de 4,5 millones de toneladas por año. O sea, tenías prácticamente 100 años de explotación con el 30% de los recursos explorados. O sea que objetivamente, digamos, no hay tiempo, nunca te lo vas a consumir. Un detalle, ciertamente la minería es una industria extractiva, o sea, no son recursos renovables, eso es una realidad. Ahora, que no sean renovables no significa que sean agotables. O sea, los recursos mineros en el mundo no se van a agotar, se van a seguir descubriendo,
el petróleo. ¿Vos te crees que el petróleo se va a acabar algún día? No se va a acabar nunca. Lo vamos a dejar de usar. La edad de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras. La edad de piedra se terminó porque vino una tecnología que te hizo más eficiente y te las reemplazó, te las volvió obsoletas. Con estas cosas pasa lo mismo. Ahora, puntualmente, para ese proyecto, probablemente ninguno de nosotros, ni nuestro hijo, ni nuestros nietos, vean el agotamiento del recurso de ese proyecto. Yo quería preguntarle a Fernando, digamos, cambiando un poco de tema, sobre la renuncia del ministro Guzmán, más o menos si me puedes hacer un balance de qué hizo bien, qué hizo mal y qué hizo que se fuera quizás el exministro. A ver, yo creo que Guzmán me parece que termina llegando al gobierno en gran medida por algún tipo de pergaminos internacionales que él tenía. Guzmán, de hecho, no estaba viviendo en la Argentina en aquel momento, estaba trabajando en Estados Unidos, venía con apoyo de un economista que suele ser polémico como es Joseph Stiglitz, pero que tiene cierto apoyo de ciertos sectores, y creo que eso lo ponía por su llegada, digamos, a los organismos internacionales y por ser también una persona con cierta imagen que, pese a que tenía algunas ideas más cerca de lo que sería la heterodoxia en términos de pensamiento, sí por ahí era un tipo más lógico, de por ahí alguna visión más extremista que podía haber dentro del frente que se había formado en el gobierno. Y creo que para eso se lo trae a él, principalmente para hacer la cara visible ante los organismos internacionales, y creo que también después termina quedando de manifiesto cuando él intenta salir de ese rol, digamos, después de haber negociado el acuerdo con el fondo y después de haber reestructurado la deuda, pues también hay otro paso previo que se da, que lo encabezó Guzmán, que fue la negociación de la deuda, de la reestructuración de la deuda. Cuando Guzmán empieza a intentar jugar otros partidos dentro del Ministerio de Economía, es donde me parece que se empieza a encontrar con las piedras más grandes o las mayores trabas. Andrés recién daba el ejemplo de cuando intenta meterse en el tema de energía y ahí le pegan un portazo muy fuerte, digamos, inclusive intentando remover a alguien que se supone que respondía a él, y vienen y le dicen no lo puedes tocar. Cuando intenta tener algún tipo de coordinación política que él intenta armar con el Banco Central, también ahí empieza a pelear o a tener encontronazos con Pese. Y me parece que ahí cuando él empieza a hacer ese juego, también le meten gente en AFIP y etcétera, y ahí fue quedando demostrado que de alguna forma me parece que el gobierno decía, no, vos solamente sos la cara visible o el garante de estos acuerdos que hemos logrado con los organismos internacionales, no te metas en nada más. Creo que la renuncia de Guzmán tiene mucho de eso, ¿no? Del hecho de decir, bueno, estoy al final poniendo la cara, poniendo en el lugar de un ministro de Economía que no tiene capacidad de tomar medidas. Y creo que eso también se ve en manifiesto al momento de que vos vas a buscar un reemplazante. Digo, cualquier economista que tenga peso propio, hay reglas que no te las va a aceptar, me parece, en ese sentido. Sí, justamente eso te quería preguntar con la nueva ministra que asume, ¿cómo se ve a futuro? Volvés a lo mismo, digo, si uno toma muchas veces la historia en esto, que es una ciencia social, es el único laboratorio que tenemos para ver lo que puede pasar. Y si ustedes se acuerdan, en la primera etapa de los gobiernos kirchneristas, en un principio hubo algunos jugadores de renombre, como cuando estuvo Redrado en el Banco Central o estuvo Roberto Labaña en Economía, y después cuando esas personas se empiezan a sentir incómodas con algunas presiones políticas que los obligaban a hacer algunas cosas, empiezan a salir. Y empiezan a aparecer los actores de reparto. Digo, ustedes se acuerdan, después de eso empezó a venir una serie de ministros de Economía que eran poco conocidos, que no tenían tanto renombre. Digo, no quiero prejuzgar, quizá la ministra termine siendo mejor de lo que uno espera, pero a mí a priori la sensación que me queda personal es que tuvieron que ir a buscar una persona con no tanto peso propio para que aceptara las reglas de juego. La última, Agustín, ¿tuya? Bueno, un poco a los dos. Quizás, o sea, y algo más macro o más desapegado de la coyuntura. Vivimos actualmente en un país con una base completamente extractivista en lo económico. No parece haber tampoco una salida, no pronto, es una realidad. Pero justamente, ¿en cuánto piensan que puede desarrollarse una base tecnológica con las reglas que hay? ¿Se podría armar una estructura tecnológica argentina que lleve un paso quizás más industrial de economía o es posible a un futuro cercano? Mira, yo creo que ahí hay un concepto que no está tan... O sea, cuando vos hablas de
de que somos un país netamente extractivista. Por ejemplo, me imagino que te referías a la agricultura o te referías a la ganadería. Bueno, la cantidad de genética, de industria, de tecnología, de vacuna que vos tenés en Argentina para alcanzar los niveles de productividad que tiene nuestro campo es impresionante. O sea, no es, viste, unos viejitos que van tirando semillitas y que el pasto crece solo. Hay muchísimo conocimiento atrás de eso para generar una industria que hoy le da de comer a muchísima gente en el mundo. Como la vitivinicultura. Como la que es un gran salto vitivinicultura. tecnológico. O sea, hay muchísimo valor agregado. O sea, no hay que subestimar, digamos, esa base de conocimiento que es monstruosa. En el caso de la minería, que es una industria extractivista, yo creo que no hay ninguna industria, o contadas con una mano, industrias que tengan tanto nivel de tanto valor agregado como tiene la minería. ¿Vos te creés que un cascote de piedra en el medio de una montaña tiene valor? No tiene valor. Hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que sacarlo, hay que procesarlo. O sea, hay muchísimo valor agregado. Mucho más valor agregado, por ejemplo, que transformar una placa de cobre en un cable. Trefilar un cable es una pavada, la hace cualquiera. Ahora, encontrar cobre, sacarlo, procesarlo en condiciones ambientales, digamos, para que sea sustentable, digamos, la explotación, hay muchísimo valor agregado. Entonces, una primera parte de la respuesta es no hay que subestimar la cantidad de conocimiento, inversiones, décadas de investigación que tienen, alcanzar los niveles de productividad que tienen esas industrias que a veces decimos extractivistas. ¿Entendés? Eso por un lado. Y después por el otro, bueno, ahí el economista es él, o sea, lo fundamental es estabilidad y consistencia y permanencia en el esfuerzo. O sea, la investigación no te sirve para nada meter un montón de plata en investigación un año para el otro año no darle nada. Te conviene poner una base pequeña de investigación, pero que sea consistente y permanente. Yo me voy a salir un poquito de mi rol de economista y me voy a meter en mi otro rol. A mí casi todo el mundo me conoce más como el hijo de Pepe, en un principio, que es mi viejo, que es Pepe Galante, que tiene toda una historia y lo tomo por lo que decían recién de lo que fue la historia de la industria vitivinícola. Y mi viejo, que estaba haciendo vino desde el año 76 en Catén en ese momento, siempre me dice que el gran cambio en el salto tecnológico fue gracias a la apertura que hubo económica durante los 90, que mucha gente reniega de muchas cosas que hicieron, pero esa apertura fue lo que permitió que trajeran tecnología, que después cuando me contaba él me decía el grado de oxidación que tenían los vinos en ese momento, porque las máquinas que usaban eran malísimas, las bombas eran malísimo, todo era muy mala la tecnología que se tenía. Cuando se abrió el país, entró toda esa tecnología y pudiste tener el salto tremendo que tuvo la industria vitivinícola. Y hoy es muy difícil pensar un país y un desarrollo económico no abierto al mundo. Y acá te doy un ejemplo más. Yo creo que siempre hay que ver, como decía recién, en la economía el mejor laboratorio que tenés es lo que pasó en la historia. Los países que mejor lograron salir de la pobreza son los famosos países del sudeste asiático. ¿Cómo salieron todos esos países, que son todos súper interesantes de analizar? ¿Cómo salieron? Apertura comercial, que es el gran demonio que nos han hecho creer en la Argentina, digamos, que abrir la economía genera pobreza, te roban los puestos de trabajo, desaparece la industria. Mentira. ¿Y qué pasó en los 90 entonces que el experimento menemista funcionó tan mal? Primero que nada, a ver, los 90 tienen... Es relativo. Sí, y tienen muchas mentiras. Digo, si vos te fijás, inclusive en la Organización Mundial del Comercio, Argentina era uno de los países que tenía más denuncias por trabas al comercio. O sea, había apertura comercial, pero tampoco era una apertura indiscriminada, como se dijo. Me parece que se usaron distintas cosas para demonizar. Pero el gran cáncer que tuvo ese gobierno fue el déficit fiscal. Y no me canso de hacer énfasis en esto, porque todo eso termina en una situación donde vos tenías una política monetaria atada a un dólar en una época como fueron los 90 con Clinton en Estados Unidos, de mucha productividad, y una Argentina que gastaba mucho y se endeudaba en el exterior para financiar ese gasto, y todo te terminó en la crisis del 2001, en la crisis de la deuda, default, etcétera, digamos, ¿no? Pero fíjate cómo se repite a lo largo de la historia este gran problema que tiene la Argentina de hace muchos años de ser gastomaníaca y de tener un déficit fiscal muy elevado. Nos vamos a atar a la promesa de la nueva ministra que quiere equilibrio fiscal. Fernando, la última, Macarena. Sí, justamente iba a retomar eso, que decís que hace tiempo nos endeudamos y volvemos a estar en lo mismo ahora. ¿Y cómo vemos ahora para salir de esta deuda nueva? Mira, hoy tenés una situación hoy la deuda internacional la tenés cerrada. Hoy Argentina no tiene chance de salir al mundo a colocar deuda, digamos. De hecho, los bonos argentinos que tienen cotización internacional en dólares valen un 20% de su valor nominal. Es decir,
prácticamente tienen precios como si estuvieran en default, o sea, el mundo está cerrado para financiarse para la Argentina. Y hoy el único financiamiento que tiene es local en pesos. Eso empezó a crujir ya hace un par de semanas cuando se derrumbaron los famosos bonos que ajustan por ser, todo esto que lo deben haber visto en las noticias, porque el sector privado empezó a decir, ojo, porque esta ya la vi y no me van a pagar, y esto está empezando a hacer ruido, y entonces en eso va a terminar decantando que el gobierno se va a tener que terminar financiando con más emisión monetaria, lamentablemente, y eso te va a generar el otro gran problema que no es default, sino que es más inflación, ¿no? Claro. En fin, grandes temas con palabras autorizadas, así que Emilio, tema que tocamos permanentemente y lo vamos a seguir porque Mendoza tiene un tesoro ahí escondido y no explotado, así que veremos cómo surge todo esto. Me ato un poco al optimismo que ustedes trajeron de Canadá para que Potasio Río Colorado funcione, así que hasta otro momento, Emilio. Bárbaro. Y bueno, y ojalá, digamos, logremos pasar esta turbulencia, digamos. El proyecto es bueno, tiene cualidades realmente de clase mundial. Lo que tenemos que hacer es dotarlo, digamos, de un mínimo grado de estabilidad para conseguir la oportunidad. Y bueno, y a Fernando siempre lo tengo ahí como consultor permanente, aparte él participa en las redes y todo. De ustedes no podemos zafar de los economistas. No. Todos los 365 días del año estamos pensando en ustedes, así que Fernando, seguimos en contacto, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias Un gusto. por la invitación. Chicos, ¿les gustó el programa? Sí. Bueno, se habrán quedado con ganas de preguntar, pero así es el tiempo que es escaso, ustedes ya lo saben. Ustedes hacen radio, así que Sí, ya. lo saben muy bien. Costumbre. Hasta otro momento, ¿eh? Lindos programas hemos tenido y los vamos a seguir teniendo en este nivel. Este es el nivel que queremos tener en Al Rojo Vivo. Hasta el lunes que viene. Chao, buenas noches.